Entonces, para subsanar esos problemas, ya la clase pasada hemos aprendido a poner diodos en serie y solucionar ese problema. Hemos visto que existe el método exacto y hemos visto que existe el método práctico y también algunos le conocen como método aproximado. Ahora, este es para problemas de tensión. Ahora veamos qué sucede cuando tenemos problemas de corriente. Entonces, nos estaríamos refiriendo a altos niveles de corriente. Entonces, ¿qué sucede? Sucede lo siguiente. En las hojas de especificaciones de componentes, siempre vamos a tener varios datos, varios datos. Eso ya no es novedad y hemos estado repitiendo una y otra vez. Entonces, como sabemos nosotros, por ejemplo, para los diodos, nosotros ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la corriente nominal, vamos a tener algo que se conoce como una corriente de arranque o corriente inrush, que es la corriente que es unas 5, 6, a veces 10 veces la corriente nominal. Es una corriente que puede soportar el diodo, pero por un breve tiempo, muy corto. Luego otro dato que siempre nos proporcionan es la tensión de ruptura. Entonces, esos son los datos más relevantes que se tienen en los diodos. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si yo tengo mi diodo? Aquí tengo las conexiones a mi diodo. Entonces, primero, yo polarizo mi diodo en directo. Muy bien. Polarizo el diodo en directo. Una vez que yo he polarizado el diodo en directo, naturalmente voy a tener una corriente eléctrica por aquí, circulando. Y aquí yo tengo una caída de tensión de 0,7. Si la corriente que está circulando es menor a la corriente nominal que puede soportar el diodo, entonces nuestro diodo trabaja. ¿Quién de ustedes ya ha trabajado polarizando diodos? Por favor, levante la mano. Quiero hacerle algunas preguntas.
Entonces, sus compañeros nos han dado a entender que no se puede trabajar al tope. Si bien, fíjense, si bien la corriente nominal nos está dando una idea o nos está diciendo cuánto puede aguantar o con cuánto puede trabajar, porque la nominal es la de trabajo, no siempre es bueno trabajar o hacer los diseños al tope de la nominal. No siempre es bueno. Entonces, teniendo en cuenta que sucede eso, que se tiene ese problema, fíjense, si yo tengo aquí una corriente de 40 amperes, y aquí la corriente nominal de mi diodo es de 15. En primer lugar, 40 está por encima de 15. Entonces, ya de entrada, nosotros sabemos que esto no va a funcionar. No va a funcionar. Entonces, para que se pueda repartir el nivel de corriente, para que se pueda distribuir este nivel de corriente, lo que se tiene que hacer es poner varios diodos en paralelo. Entonces decimos, si la corriente es mayor a la corriente nominal, entonces diodos en paralelo. Entonces, esa es nuestra solución, poner diodos en paralelo. Al igual que en el anterior método que hemos visto, vamos a tener el método exacto y el método aproximado o práctico. De la misma forma vamos a tener. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Hagamos el desarrollo y hagamos las deducciones. Entonces, digamos, método exacto. Naturalmente voy a hacer la demostración para 3 diodos y el método se puede expandir a n diodos en paralelo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos aquí nuestro diodo. Un diodo. Un 2. Y 3 diodos. Este de aquí le vamos a llamar diodo 1, diodo 2 y diodo 3. Entonces resulta que yo tengo aquí mi corriente eléctrica, una corriente eléctrica con la que estoy haciendo querer, con la que va a pasar por nuestros diodos. Entonces esa corriente eléctrica va a ser I. Y a las corrientes que van a pasar por cada uno de los diodos le vamos a poner nombre. Entonces esta que sea I de 1, esta que sea I de 2
y esta otra que sea ID3. Entonces, ven, entonces ahí tenemos las corrientes que circulan por cada uno de los diodos. Primero, de entrada nosotros ya sabemos que esta corriente es mayor a I de 1 y también es mayor a I de 2 y también es mayor a I de 3. Ya, eso lo sabemos por demás. Pero nosotros vamos a empezar a hacer pruebas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que confirmar, o por lo menos tenemos que tener la certeza, ya sea de forma experimental o tal vez por catálogos, para tener una idea de que si yo sumo I de 1 más I de 2 más I de 3, o sea, las corrientes nominales de los tres diodos, todo esto va a ser mayor a I. Entonces, si yo tengo esa certeza, ya sea por catálogo, por lo que sea, eso ya me sirve, ya me ayuda para poder hacer las pruebas y no hacerlas en vano. Entonces, en este caso, se hace la siguiente prueba de laboratorio. La prueba que se hace es, tengo el diodo, para este caso, voy a conectar mi diodo para polarización directa. Y la otra parte la voy a conectar a un amperímetro. Esta parte de aquí la conectan a un voltímetro. Entonces, fíjense, aquí yo estoy polarizando en directo. Y aquí tengo mi fuente de tensión. Y es una fuente de tensión. Naturalmente, esta fuente de tensión es de tipo variable. Entonces, esa es mi fuente de tensión. De tipo variable. Entonces, yo tengo que ir variando, haciendo subir los niveles de tensión hasta lograr polarizar en directo el diodo. Ahora, con esta fuente de tensión, yo voy a lograr polarizar en directo el diodo. Pero lo que yo quiero ver también, lo que yo también quiero evaluar es la corriente. Entonces, para que yo pueda evaluar bien la corriente, voy a conectar una resistencia variable, un potenciómetro. Entonces, si se fijan, ya con esta fuente de tensión yo voy a poder elevar el nivel de tensión y con esta resistencia variable yo voy a poder controlar el nivel de corriente que está circulando por el circuito. Entonces, con un nivel de tensión que ayude a que el diodo esté bien polarizado y que dé lo suficiente para poder controlar la corriente que va a circular por el circuito, yo hago mi experimento.
Entonces, en el experimento, ¿qué voy a tener? Voy a tener tensión de polarización directa y voy a tener corriente. Entonces, eso es lo que yo voy a tener en el experimento. Y naturalmente, para que el experimento quede bien registrado, hay que poner nosotros tenemos que registrar cada uno de los diodos. Entonces, tenemos que enumerarlos y separarlos. Entonces, nosotros vamos a tener las tensiones. Por ejemplo, en este caso, tendríamos diodo 1, diodo 2 y diodo 3. Entonces tenemos la tensión del diodo 1, la tensión del diodo 2, la tensión del diodo 3. Tenemos la corriente del diodo 1, la corriente del diodo 2 y la corriente del diodo 3. Ahora, ¿para qué estamos haciendo este experimento y para qué estamos incluyendo la resistencia? Lo importante para nosotros es que por estos tres diodos, las corrientes que circulen a través de ellos sean las mismas. O también puede ser una corriente que cada uno pueda soportar. Entonces, si ustedes se fijan, con esto estamos obteniendo la tensión de polarización, que sabemos que no es 0,7, y con esto estamos obteniendo la corriente que circula por cada uno de los diodos. Entonces, eso es nuestro interés, más que todo. Por lo general, siempre va a ser que estas tres corrientes sean las mismas, y por ende que estén por debajo de la corriente que pueden soportar. Como se ha mencionado anteriormente, en algunos casos, en algunos diseños es un 20% por encima, en otros 30, en otros 40, a otras personas les gusta poner 50% por encima, pero eso ya depende de cada diseñador y cada uno hace énfasis en base a su experiencia o a su criterio. En este caso vamos a tratar de ser lo más precisos posible. Entonces, cuando se hace este experimento, como el objetivo miren, como el objetivo es que tanto I de 1 sea igual a I de 2 y esto sea igual a I de 3. Entonces, aquí en el experimento, tenemos que hacer el experimento y hacer variar el potenciómetro de tal forma que I de 1 sea igual a ID, que I de 2 sea igual a ID y que I de 3 sea igual a ID. Entonces, fíjense, vamos a hacer variar el potenciómetro para cada uno de los diodos de tal manera que la corriente que circule sea la misma en las tres pruebas. Entonces, eso es lo importante. Ahora, como las corrientes van a ser las mismas, estas tensiones van a ser diferentes. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Fíjense. Si yo tengo tres diodos y mis tres diodos los conecto en paralelo, está. Aquí positivo y aquí negativo, ¿ven? Si lo polarizo de esa forma, entonces la caída de tensión en las tres va a ser la misma, si lo polarizo de esta forma. Y la curva que nosotros conocemos para los diodos, supongamos que aquí están los 0,7, ¿cómo va a ser la curva? Para este caso, las corrientes son diferentes, entonces uno va a tener esta corriente, otro va a tener este comportamiento, otro va a tener este comportamiento. Entonces van a haber comportamientos distintos. Entonces uno se va a polarizar por aquí, otro por aquí y otro por aquí. Entonces fíjense, este me da esta corriente. Este otro me va a dar esta corriente. Este otro me va a dar esta corriente. Entonces puedo poner diodos en paralelo.
Pero si los pongo así solitos, recuerden que las tensiones, si bien van a ser las mismas las tensiones, las corrientes no van a ser las mismas. Y las corrientes no van a ser las mismas por el simple hecho de su construcción, por el simple hecho de que su composición interna no son exactamente iguales en los tres. Y es lo mismo que pasó con los diodos en serie. Entonces, en el método exacto, ¿qué vamos a hacer? Una vez que ya hemos hecho el experimento, entonces procedemos a utilizar este gráfico. Fíjense, como yo quiero que las tres corrientes sean iguales, entonces voy a tener que hacer algunos sacrificios. ID, ID e ID. ¿Ven? Ya. Si yo quiero que las tres corrientes sean iguales, entonces las tensiones no van a ser iguales. Pero, si bien las tensiones no van a ser iguales, yo puedo hacer que la tensión de aquí a aquí sea exacta la misma que de aquí a aquí y que de aquí a aquí. Puedo. ¿Cuál es la forma? De nuevo, utilizando resistencias. Esa sería la forma. Ahora, en este experimento, como los tres niveles de tensión en polarización directa son distintos, yo tengo que encontrar cuál es el mayor. Para este caso vamos a suponer que la tensión en polarización directa 3 del diodo 3 es el mayor. Entonces tendríamos que B de 3 es mayor a B de 1 y B de 2. Como pueden ver, es mayor. Muy bien. Entonces, como este es el mayor, en base a ese vamos a hacer los demás cálculos. Entonces, vean. Menos, a ver, los vamos a separar un poco más. Ahí está bien. Y ahí está bien. Ya. Ahora fíjense. Entonces, miren, yo tengo aquí más, menos, B de 1. Más, menos, B de 2. Más, menos, B de 3. Entonces, miren, tengo las tres tensiones. Pero recuerden que esta tensión en polarización directa es mayor a los dos. Entonces, para poder lograr, por ejemplo, que de aquí a aquí tenga el mismo nivel de tensión que de aquí a aquí, lo que se tiene que hacer es aumentar resistencias. Una resistencia. ¿Dónde aumentamos la resistencia? Ahí. Ahí aumentamos la resistencia. Entonces, fíjense, la corriente que va a pasar por la resistencia es esta. Y esa corriente es la que hemos calculado, en la que hemos utilizado para el laboratorio. Entonces decimos R2. Entonces aquí, fíjense, nuestra incógnita sería R2. Esa sería nuestra incógnita. Entonces encontremos R2. Fíjense, de aquí a aquí vamos a tener más, menos tensión de R2.
Entonces, si yo hago el análisis de aquí a aquí, la caída de tensión entre esos dos bornes, ¿qué voy a tener? Voy a tener que la caída de tensión en R2 más la caída de tensión en el diodo 2. Entonces tengo esas dos caídas de tensión. Ahora, dijimos que vamos a hacer esta conexión. Entonces, como van a estar en paralelo, estas dos caídas de tensión vienen a ser igual a esta caída de tensión, a la tensión del diodo 3. Entonces, igual a la tensión en el diodo 3. Entonces, fíjense, si ustedes revisan, pues revisemos lo que tenemos y lo que no tenemos. Tensión en el diodo 3, eso está aquí. Experimentalmente hemos encontrado eso. Sabemos cuánto vale. Así que no nos puede, ese dato no es una incógnita, más bien es información. Entonces, eso tengo. Tensión en el diodo 2, lo mismo. Aquí está. Entonces, tengo. Entonces, ya teniendo esos dos datos, puedo calcular. La tensión en la resistencia 2 es igual a la tensión en el diodo 3 menos la tensión en el diodo 2. Ven, ya tengo la tensión. La corriente. La corriente que está circulando por esta resistencia es esta corriente de aquí. Y esa corriente es la misma corriente de laboratorio. Entonces, como pueden ver, tensión en la resistencia 2 es igual a la resistencia 2 por la corriente que está circulando por la resistencia. Entonces, la resistencia 2 es igual a la tensión en la resistencia entre los bornes de la resistencia y la corriente que está circulando por la resistencia. Entonces, con eso, ya tengo la resistencia. Como pueden ver, el método exacto es similar, básicamente es lo mismo que el método exacto, pero para diodos en serie. Una vez que hacemos eso, procedemos para el otro diodo, y exactamente lo mismo. Entonces, E3. Y conectamos esto y por aquí estaría entrando la corriente y por aquí estaría saliendo. Ahora, fíjense, naturalmente, aquí ya le puse ID, por si se han dado cuenta, y no le puse corriente nominal del diodo. Naturalmente, esta corriente ID que yo voy a hacer pasar tiene que ser menor a la corriente nominal que establece la hoja de datos en el diodo. Entonces, si la hoja de datos me dice que son 10 amperes, la nominal, y yo por aquí quiero hacer pasar 25 amperes, entonces a cada uno de estos yo tendría que darles 8.3 amperes de corriente. Tendría que ser pasar 8.3. Y 8.3, si se dan cuenta, es menor a 10. Entonces sí va a trabajar bien. Entonces, cuando se quiere hacer la prueba desde cero, eso es lo que se tiene que hacer. Ver
ver que la corriente que ustedes le van a hacer circular a su diodo está por unos 10-20% por debajo de lo que dice el fabricante. Entonces, de esta forma se trabaja para el método exacto. Y ya como pueden ver, si ponemos el cálculo para R3, ya sabemos que es la tensión en la resistencia 3, en esta resistencia, más la tensión en el diodo 3, un momento, no, es resistencia 1. Y diodo 1. Y eso recién va a ser igual a la tensión en el diodo 3, que era nuestro diodo que estamos tomando para hacer los diseños. Ya sabemos que la tensión en la resistencia 1 es igual a la tensión en el diodo 3 menos la tensión en el diodo 1. Y de ahí sabemos que la tensión en la resistencia 1 va a ser igual a la resistencia 1 por ID. Entonces, R1 es igual a la tensión en la resistencia 1 entre la corriente D. Entonces, como pueden ver, el proceso de cálculo, básicamente el mismo, para encontrar la resistencia. No hay mucho inconveniente o mucho problema, y las ventajas y desventajas van a ser exactamente las mismas que en el anterior caso. Las ventajas del método exacto es que la disipación de potencia y el consumo de potencia al mismo tiempo son bajos, son muy bajos. Por algo es un método exacto. Básicamente el consumo es lo justo. Entonces, repasando un poco, en el método aproximado, recuerden, ustedes tienen una corriente en un comienzo y ustedes van a tener un diodo. Con el código de ese diodo, ustedes van a adquirir una corriente nominal. Una vez que ustedes tengan esa corriente nominal, ustedes van a establecer directamente cuál es el nivel de corriente que quieren hacer circular por su diodo, que sería I sub D, corriente para el diodo. Una vez que ya tengan esa corriente y ya también tengan la corriente total o la corriente que quieren hacer circular por los diodos, dividen estos dos y les va a dar un valor de N. Ese valor de N siempre se tiene que redondear hacia arriba, independientemente del decimal. Si es exacto, no hay ningún problema. Entonces, una vez que se redondea hacia arriba, se tiene toda la cantidad de diodos que tienen que ir en paralelo y cada diodo va a tener su propia resistencia. Y fíjense, estas resistencias que van a estar en paralelo son las mismas. Y el procedimiento de cálculo es el que se muestra aquí abajo. Entonces, de la hoja de datos, ustedes van a obtener la tensión del diodo en polarización directa. Eso lo multiplican por 5 y con eso obtienen su tensión de diseño. Entonces, con esa tensión de diseño, ustedes ya pueden dar inicio al cálculo. Entonces, tensión de diseño, tensión de la caída de tensión en la resistencia, caída de tensión en el diodo,
tienen la corriente, entonces ya pueden calcular el valor de la resistencia. Y es un solo cálculo para toditas. Pero recuerden que es un método aproximado. Y que con este método aproximado, el gasto de potencia es elevado en comparación al método exacto. Muy bien. Ahora aquí ya se ha hecho un resumen. Su compañero pregunta si existe alguna razón para que se multiplique por 5 la tensión que estamos obteniendo de la hoja de datos. La respuesta está en el método aproximado, pero en el método exacto. Miren, aquí en el método exacto nosotros hemos logrado determinar experimentalmente cuál de los diodos tiene mayor tensión en polarización directa. Y ese se está utilizando como referencia para los demás. Entonces, fíjense, aquí en el método aproximado, nosotros no sabemos cuál de los tres tiene mayor caída de tensión en polarización directa. Recuerden que este método aproximado nosotros no contamos con laboratorio, nada para hacer pruebas. Lo único que tenemos son los diodos y sus hojas de datos. Entonces, en ese sentido, para que nosotros no tengamos ese problema de la caída de tensión, es por eso que se multiplica por 5, para que el resto de la caída de tensión se vayan dividiendo entre las resistencias y el diodo. Y los tres lleguen a tener un nivel de corriente, como dice, aproximado. No va a ser exacto, va a ser aproximado, pero cubre todo para que por cada uno de estos elementos circule la misma cantidad de corriente. Entonces recuerden, se multiplica por 5, incluso hay bibliografías que sugieren que se multiplique por 10. Entonces dicen entre 5 y 10. Es más que todo porque no sabemos cuál tiene la mayor caída de tensión prácticamente, o sea, en la práctica. Entonces, esa es la respuesta. Entonces, van a obtener la caída de tensión en directo del diodo. Y con eso ustedes van a fijar una tensión de diseño. Eso es lo que van a fijar. Y la tensión de diseño, en este caso lo voy a poner dis, va a ser igual a 5 veces la tensión de caída de polarización en directo del diodo. Entonces ya con esos dos valores, que vendrían a ser este y esto, ustedes ya pueden calcular sus resistencias. Ahora, ¿dónde se encuentra cada uno de esos? Viendo la gráfica, a ver, se los voy a poner de otro color. Este, por ejemplo, es este. Y este de aquí es este. Entonces, como pueden ver, ya tienen la corriente que va a circular por el diodo y ya tienen la tensión, pero que va desde un borne de la resistencia hasta el otro borne del diodo. Entonces, fíjense, directamente ya viendo esta gráfica, ¿qué tiene? Que la tensión de diseño es igual a la caída de tensión en la resistencia más la caída de tensión del diodo, pero teniendo en cuenta su hoja de datos. Entonces, fíjense, esto es sacado de la hoja de datos y eso está aquí. ¿Ven? Entonces, todo eso se está utilizando. Aquí, la única incógnita es esta. Todo lo demás tiene. Entonces, una vez que calculan BR, ¿qué van a poder calcular? La resistencia. ¿Y qué es la resistencia? Es BR entre la corriente que está circulando o pasando por el diodo. ¿Y dónde está esa corriente? Fíjense, está aquí. Listo.
Entonces, como pueden ver, tienen absolutamente todos los datos para hacer el cálculo.